Este juego tenía todo lo que una secuela debía tener. Una consola mucho más potente, un motor nuevo, más armas, más acción y parte del equipo que había trabajado en el original. Acclaim estaba tan convencida de este regreso a tal punto que incluso llegó a plantearse promocionar el juego en tumbas reales. 3 años antes, Shadowman había salido con un montón de asperezas, pero también con una identidad tremenda. Te podía gustar o podías terminar puteándolo, pero era difícil olvidar su estilo. La secuela tenía que tomar todo lo que funcionaba del original y pulir sus problemas para llevar la saga un paso más allá. Pero el resultado fue bastante distinto y terminó siendo la tumba definitiva de la saga. El Shadowman original siguió siendo recordado, pero este quedó encerrado en PlayStation 2 y cuando la franquicia finalmente regresó, muchos años después, fue nuevamente el primer juego el que recibió toda la atención. Y eso es lo raro de esta historia, porque el juego tampoco fue uno de esos desastres donde alcanza con jugar 10 minutos para darte cuenta de lo que pasó. De hecho, muchas decisiones de Acclaim tenían bastante sentido para la época. Entonces, ¿cómo terminó siendo la entrega que hasta su propia saga dejó atrás? Hoy intentaremos averiguarlo. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y esto es el Portal Gamer. Hoy, Hombre Sombra, segunda llegada, para PlayStation 2. Hagamos un viaje al año 2000. PlayStation 2 empezaba su camino y la desarrolladora Acclaim quería llevar Shadowman a la nueva consola de Sony. El primer juego había aparecido en varias plataformas. De hecho, le hicimos una reseña, que si no la vieron, se las dejo en el comentario fijado. El tema es que esta segunda parte tomó el camino opuesto y concentró todo el proyecto en la Play 2. El estudio incluso preparó un motor nuevo con la intención de mostrar escenarios más detallados, mejores efectos y un protagonista visualmente más poderoso. Shadowman 2 fue anunciado oficialmente en mayo de 2000 y su lanzamiento terminó demorándose varias veces. Finalmente llegó en febrero de 2002. Ese retraso parece pequeño visto desde hoy, pero en los primeros años de la Play 2, esos 2 años, alcanzaban para cambiar bastante el panorama. Cuando Acclaim presentó el proyecto, la consola todavía tenía mucho por demostrar, pero para el momento en que Second Coming llegó a las tiendas, ya habíamos visto títulos como Silent Hill 2, Devil May Cry y Max Payne. La vara para una aventura oscura en tercera persona había quedado altísima. Shadowman ya competía en un terreno donde la atmósfera y una temática adulta eran apenas una parte del paquete. Aún así, la secuela contaba con algo muy importante, parte del equipo creativo que conocía bien este universo. Entre los guionistas regresaron Guy Miller y Simon Phipps, veteranos del primer juego, y Matthew Ward continuó vinculado al apartado artístico. Acclaim buscaba ampliar la fórmula, especialmente en la acción y el uso de poderes vinculados con el vudú, sin desprenderse del mundo que había construido en 1999. La historia vuelve a colocar a Michael Leroy en el centro. Mike sigue con la máscara de las sombras, el objeto que le permite actuar como Shadowman y cruzar entre el mundo de los vivos y el Dead Side. Esta vez la amenaza principal gira alrededor de Asmodeus y un plan de escala apocalíptica. Mamá Nettie vuelve como guía, Shaunty participa desde el comienzo y aparece Thomas Deacon, un ex policía vinculado con los sucesos sobrenaturales que rodean el caso. La trama aprovecha esa amenaza para mover a Michael por pantanos de Luisiana, plantaciones, iglesias, castillos y distintas zonas conectadas con el Dead Side. El vudú, la demonología cristiana y el folclore cajún vuelven a formar parte del mundo de Shadowman. Hasta el propio título juega con esa idea de continuidad. Acclaim escribió Second Coming reemplazando la S por un 2, una forma bastante noventera de remarcar que era la segunda entrega y al mismo tiempo hacer una referencia a la segunda llegada bíblica que encaja con la amenaza de Asmodeus. No es un wow, mirá cómo se rompieron la cabeza para el nombre, pero resume bien el tono de una secuela que quería parecer más grande que el original, al menos desde su título. La real diferencia aparece cuando empezamos a jugar. El primer Shadowman construía buena parte de su identidad alrededor de la exploración. Sus mapas podían ser enredados y exigían aprender recorridos, muchísimo backtracking y entender poco a poco cómo se conectaban sus espacios. Second Coming se mueve hacia una estructura bastante más directa.
Las áreas funcionan como episodios. Llegamos a una zona, exploramos, encontramos objetos importantes, resolvemos mecanismos y seguimos avanzando. Hay algo de backtracking porque ciertos caminos quedan cerrados hasta conseguir objetos específicos, pero la progresión principal es bastante más simple que en el original. Los templos ayudan a ordenar ese sendero. Ahí puedes guardar la partida, reparar algunas armas mágicas y en ciertos momentos cambiar entre planos. Todo está mucho más guiado, así que resulta bastante más difícil quedar dando vueltas sin saber a dónde ir. La otra gran apuesta está en el combate. Michael puede llevar 2 armas al mismo tiempo y su arsenal creció bastante. Tenemos pistolas, escopetas, rifle de francotirador, armas blancas y objetos vinculados al vudú. También tenemos escudos mágicos. Podemos saltar, trepar, colgarnos y nadar. Así que estamos frente a un protagonista con más recursos y una aventura que busca variar con mayor frecuencia lo que hacemos. La cantidad de herramientas hace que las peleas tengan más opciones que en el juego anterior. Algunas armas rinden mejor a distancia y otras sirven cuando los enemigos se te vienen encima. Los poderes agregan otra variante al combate. El problema es que todo eso depende de un control que para 2002 ya tenía rivales más pulidos. El apuntado también puede sentirse rígido y la cámara complica algunos combates, especialmente cuando aparecen varios enemigos o el escenario es bastante pequeño. Las animaciones tampoco tienen fluidez de los títulos más fuertes de la consola. El juego quiere aumentar la acción justo en una generación donde la respuesta del control empezaba a ser una parte cada vez más importante de esa clase de experiencia. Y creo que acá aparece el punto central de Second Coming. Acclaim entendió varios problemas del primer Shadowman y los corrigió. Eran cambios lógicos para una secuela que quería llegar a más jugadores. La consecuencia fue que Shadowman empezó a acercarse más al molde de otras aventuras de acción de comienzos de los 2000. El primero podía resultar tosco, pero esa estructura rara, sus mapas enormes y la necesidad de aprender el mundo contribuían muchísimo a su estilo. La segunda parte ofrece una experiencia más controlada. Ese control ayuda al ritmo y de paso le quita un poco de rareza. Sin darse cuenta, le fueron sacando cosas hasta dejarlo un poco más genérico. Pero antes de seguir, debo mencionar que este video cuenta con el apoyo de Fifine, que mandó su capturadora Ampli Game V3 para que pudiera probarla en el canal. Y si estás cansado de que tus gameplays se vean así porque compraste una capturadora de $5 que parece un pendrive, quizás ya sea el momento de subir un poquito el nivel. Estuve usando la V3 estos días para ver qué tal funciona, y lo primero que me gustó fue su simpleza. La conectás, abrís el OBS y te pones a grabar sin tener que perder media hora peleándote con la configuración. La imagen se ve limpia, puede capturar a 1080 y 60 FPS. Y además tiene salida 4K a 30 FPS para jugar en el monitor sin tener que sacrificar la resolución de la señal. Para el contenido que hacemos acá en el canal es genial. Sobre todo porque cuando estás grabando gameplay, lo último que querés es darte cuenta después de que la imagen salió mal y tener que repetir todo. También tiene entrada para auriculares y micrófono, y obviamente RGB, porque si algo no tiene luces de colores no es gamer. Pero fuera de las lucecitas me parece una capturadora bastante cómoda para alguien que quiere grabar sus partidas con buena calidad sin gastar una fortuna ni complicarse demasiado. Si vienen usando una capturadora genérica y quieren dar un salto de calidad, la Fifine Ampli Game V3 me parece la mejor opción. Si quieren conocerla mejor, les dejo el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Ahora sí, continuemos. Por suerte el aspecto donde la saga tenía más personalidad sigue bastante presente. Estoy hablando obviamente de la ambientación. Los escenarios desde los pantanos hasta las iglesias y cementerios aprovechan la niebla, la lluvia y las luces espectrales para reforzar ese tono oscuro que domina todo el juego. El nuevo motor permite trabajar con partículas, sombras dinámicas y escenarios más detallados que los del juego anterior. Hay zonas donde el salto generacional se percibe al toque, sobre todo en la iluminación y en la cantidad de elementos que aparecen en pantalla. Michael también recibió un diseño más robusto, acorde con esa idea promocional de mostrarlo más poderoso. Los enemigos mantienen el gusto de la serie por criaturas grotescas y figuras vinculadas con el vudú y la demonología. Algunos modelados quedaron por detrás de otros juegos de 2002, pero visualmente sigue teniendo bastante personalidad. Y menciono 2002 porque la Play 2 estaba avanzando a una velocidad tremenda. Un juego podía sorprender con ciertos efectos y unos meses después quedar superado por otro lanzamiento. La dirección artística envejeció mejor que parte de su tecnología.
y hoy sigue siendo más fácil recordar un pantano cubierto de niebla o una iglesia deformada por DeadSide que una textura concreta o un efecto que en 2002 parecía avanzado. La música, al igual que el original, vuelve a ser importante. Nick Arundel compuso una banda sonora orquestal acompañada por coros y pasajes sombríos, mientras que los escenarios usan cantos relacionados con el vudú, gritos de criaturas y efectos con bastante presencia. La edición europea además llegó con textos y voces en español, un detalle que le daba una presentación bastante completa para el público hispanohablante. A ver, para ser sincero, hasta acá tenemos una secuela con más acción, una estructura más lineal, un apartado visual pensado específicamente para Play 2 y varios problemas de ejecución. Podría ser la historia de muchos juegos de aquella generación, pero Acclaim, por supuesto, encontró la forma de agregarle algo mucho más absurdo. Escuchen este datazo porque es demencial. Para promocionarlo, la compañía llegó a proponer publicidad en tumbas reales. La idea consistía en ofrecer ayuda para cubrir gastos funerarios de familias con pocos recursos, a cambio de colocar pequeños anuncios de juego en las lápidas. Acclaim defendía la propuesta como una manera de aliviar parte del costo de un entierro, pero representantes religiosos y distintos medios reaccionaron con dureza y la campaña terminó sin llevarse a la práctica. Parece un chiste armado después de conocer el juego, pero encaja bastante con la forma que Acclaim buscaba llamar la atención en aquellos años. Shadowman hablaba de muerte, demonios y el mundo de los muertos. A algún genio en marketing se le ocurrió que el cementerio podía convertirse directamente en un espacio publicitario. Lo más raro es que este detalle tuvo mucha más atención que el juego en sí. Cuando Second Coming salió, la prensa quedó bastante partida. En Metacritic ronda los 68 puntos, IGN fue de las más positivas y destacó la historia y la temática, mientras que GameSpot ya marcaba problemas con la cámara y el control. Official US PlayStation directamente lo destrozó con un 40 sobre 100, sobre todo por los gráficos y la jugabilidad. Las diferencias entre esas notas también muestran el tipo de juego que había terminado haciendo Acclaim. Para alguien dispuesto a bancarse las asperezas del control, el mundo de Shadowman ofrecía todavía motivos para seguir jugando. Para quien lo comparaba directamente con las mejores aventuras de acción que estaban apareciendo en la consola, sus fallas molestaban mucho más. Era un juego capaz de recibir elogios por su ambientación y en la misma reseña quedar golpeado por la forma de moverse y combatir. Sobre las ventas faltan cifras oficiales confiables. Lo concreto es que el juego quedó lejos de convertirse en uno de los nombres fuertes de Play 2 y la saga perdió continuidad después de esta entrega. Y creo que por eso Shadowman 2 terminó medio en el limbo. Tenía varias cosas buenas, pero también demasiados problemas como para quedar entre los juegos grandes de esa generación. Los fracasos enormes suelen sobrevivir porque su caída termina convertida en una historia. Los clásicos siguen circulando porque aparecen reediciones, recomendaciones y jugadores nuevos. Pero Second Coming quedó justo entre ambos extremos. El paso del tiempo terminó haciendo el resto. Mientras el primer Shadowman volvió a recibir atención años después con su remasterización, su secuela sigue ligada a la edición original de PlayStation 2, sin ports modernos ni una reedición propia que la pusiera nuevamente frente al público. De hecho, muchos no saben que existe. Acclaim construyó esta secuela para llevar Shadowman a la nueva generación. Paradójicamente, fue el juego de 1999 el que consiguió sobrevivir mejor al paso del tiempo, y quizás por eso, 24 años después, valga la pena sacar a Second Coming otra vez del DeadSide. Bueno gamers, vamos llegando al final. Lamentablemente esta saga murió con esta entrega. Quiero saber si realmente conocían este juego. Entiendo que por la vorágine de la cantidad de juegos que salían en la generación de Play 2 y además la calidad, este quedó muy enterrado. Pero si hubiese salido en el año 2000, como estaba previsto, tal vez hoy estaríamos hablando de un clásico. En GOG está la petición para que se haga un port para PC. Y si quieren apoyar la causa, les dejo el link en el comentario para que lo voten. Quiero comentarles que tenemos página web por si quieren darse una vuelta por ahí, es el portalgamer.com. También en la sección de miembros tenemos todos los videos sin anuncios, entre otras cosas, por una suscripción chiquita al mes. Me gustaría que me comentaran si jugaron a este juego y si fue así, qué impresiones les dejó en su momento. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos volvemos a ver cuando el portal se abra nuevamente.